Buenas tardes. En este video vamos a hablar sobre el calentamiento por inducción. Este grupo está conformado por Jonathan, Luis, Sebastián y Leonardo. El contenido que hemos decidido abordar es el siguiente. Daremos una introducción a qué se conoce como calentamiento por inducción. En el marco teórico daremos algunos conceptos que consideramos importantes para el desarrollo de este estudio. En el modelo teórico se hablará del modelo desarrollado en base a los conceptos de teoría electromagnética. Después se hablará sobre un circuito que fue simulado en LED Spice para calentamiento por inducción y por último se darán las conclusiones de este estudio. El calentamiento por inducción es un fenómeno que comprende una interacción entre fenómenos electromagnéticos de transferencia de calor y análisis de circuitos. El circuito es importante en este estudio porque permite generar una corriente alterna en la bobina. Dicha corriente alterna producirá un campo magnético variable en el tiempo, el cual inducirá corrientes en la pieza de trabajo, que es el material que se pone en el inductor para ser calentado. Estas corrientes se conocen como corrientes de Foucault y producen calor por efecto Joule. Una descripción completa de procesos como estos se basa en las leyes de las ecuaciones de Maxwell, ya que estas permiten determinar las distribuciones de las corrientes y las densidades de potencias dentro del cuerpo a calentar. Algunos conceptos a tener en cuenta en este tipo de estudios sobre las propiedades de los materiales es la resistividad, la cual, como sabemos, es el inverso de la conductividad. Se puede aproximar como una función lineal de la temperatura de esta manera y a menudo en estudios de calentamiento por inducción es importante tener en cuenta esta relación donde la resistividad es la razón entre la magnitud del campo y la densidad de corriente en el material. También es importante hablar de la permeabilidad magnética. La permeabilidad magnética relativa indica la capacidad de un material para conducir el flujo magnético mejor que el vacío o el aire. Este es un parámetro que es muy importante en este tipo de estudios y se puede relacionar con la susceptibilidad magnética con la siguiente ecuación. La susceptibilidad magnética es la constante de proporcionalidad entre la magnetización y el campo de intensidad magnética. Dicha constante puede entenderse como un parámetro propio de cada material que dice qué tan fácil se deja magnetizar por un campo externo. Teniendo en cuenta el producto entre la permeabilidad relativa y la permeabilidad del vacío, podemos definir esta ecuación para medios lineales que es importante en este tipo de estudios. Estos parámetros son importantes porque, entre otras cosas, permiten definir la profundidad de penetración, la cual viene de esta forma. Podemos ver que depende de los parámetros constitutivos del medio. Esta profundidad de penetración tiene unidades de longitud y caracteriza los fenómenos de calentamiento por inducción en muchas ocasiones. Caracteriza también el grado de atenuación del campo electromagnético en el conductor. También hay que recordar que es la capacidad calorífica, que indica la cantidad de energía que la pieza de trabajo tendría que absorber para lograr una unidad de cambio de temperatura requerida. Además hay que aclarar que en el calentamiento por inducción están presentes los tres modos de transferencia de calor: conducción, convección y radiación. Bueno, pues en esta parte vamos a hablar del fenómeno de inducción electromagnética. Entonces, pues empezamos con la ley de Faraday. El trabajo de Faraday consistió básicamente en tres experimentos. Entonces, en el primero él tenía una fuente de campo magnético uniforme, un electroimán, y él lo movía a través de una espira que estaba conectada a un aparato que permitía medir si había o no un flujo de corriente. Efectivamente, pues él se dio cuenta que había un flujo de corriente. Un segundo experimento lo hizo dejando el imán esto quieto y moviendo el imán, la espira. Y se dio cuenta que de nuevo había flujo de corriente. Y un tercer experimento lo hizo pues dejando la espira quieta y el imán quieto y variando la magnitud del campo magnético del electroimán. Y efectivamente también se dio cuenta que había un flujo de carga. Entonces, estos tres experimentos que tienen en común, en que la variación del flujo magnético, es decir, la variación de las líneas de campo magnético que entran o salen, bueno, que traspasan como tal la superficie que cubre aquí la espira, esto varía. Entonces, si ese flujo magnético varía, se genera un flujo de carga. Eso lo sintetizó en esta expresión. Que, que cuando hay un flujo de carga o una variación, cuando hay una variación del flujo magnético en el tiempo,
genera una fuerza electromotriz. Y esa fuerza electromotriz, pues claramente es lo que genera el movimiento de los electrones, bueno, pues de los portadores de carga en la, en la espira. Bueno, esto pues simplemente es hacerle la fuerza electromotriz está relacionada con la integral de línea, que esto es la integral de trabajo, y pues esto eh, equivalentemente. Entonces está la ley de Faraday en su forma integral y está la ley de Faraday en su forma diferencial. Faraday cómo sintetizó su trabajo? Pues él hace el enunciado de que un campo magnético variable en el tiempo y en el espacio genera un campo eléctrico. Otro aspecto que es importante estudiar para nuestro proyecto es la ley de Ampère-Maxwell. Entonces, Maxwell, bueno, la ley de Ampère llega hasta acá, ¿sí? El campo magnético en una corriente, una distribución de corriente, pues una corriente genera un campo magnético, ¿sí? Eh, Sin embargo, Maxwell se dio cuenta de lo siguiente, digamos, si uno analiza, y lo podemos abordar así, si uno analiza, por ejemplo, este sistema, que es un circuito, y queremos mirar cómo es la corriente que pasa, digamos, en este tramo de alambre, queremos estudiar cómo es el campo magnético generado por esta corriente, pues, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos una superficie por la cual la corriente va a atravesar y miramos cómo es el campo magnético que se genera en, en el contorno, que es la frontera de dicha superficie. Ahora, uno puede escoger infinitas estas superficies y pues deberían dar el mismo resultado. Cosa que no pasa si, digamos, ya no escogemos un plano como nuestra superficie, sino, digamos, un sombrero como el del Papa, como es el profesor, y miramos en el mismo contorno cómo es el campo magnético. Bueno, pues, ¿qué pasa? Cuando tenemos la superficie, la corriente que pasa es toda la corriente del circuito, por decirlo así. Pero cuando tenemos la superficie, que es como el gorrito del Papa, ella no es atravesada por ninguna corriente. Entonces, nos está dando que en el mismo punto del espacio, con una superficie, sí hay campo magnético y con otra no. Y pues claramente sí existe el campo, porque uno lo puede ir a medir con un aparato. Entonces, en este sistema uno lo que puede pensar es, bueno, yo aquí tengo un capacitor y estoy cargando el capacitor. ¿Qué pasa? Bueno, primero todo proceso de carga de un capacitor es, es variable, el campo es variable en el tiempo, ¿sí? Entonces esta corriente cuando llega acá, el campo que se genera acá, entre los capacitores, pues es variable. Ahora que se dio cuenta, eso fue lo que le permitió a Maxwell hacer su análisis. Él dijo, bueno, cuando yo tengo aquí una acumulación de carga, o en general cuando yo tengo un campo eléctrico que es variable en el tiempo, él también me va a generar un, un, un campo magnético. Y pues eso es lo que está aquí expresado en su forma integral y en su forma diferencial, y se puede enunciar, como ya lo he repetido varias veces, un campo eléctrico variable en el tiempo y en el espacio genera un campo magnético, análogamente a la ley de Faraday. Entonces, eh, esto lo podemos sintetizar entonces en las ecuaciones de la electrodinámica en la materia, ¿sí? Que básicamente pues esta es la de Gauss, pero ya para el vector de desplazamiento. Claramente cuando están expresadas así, todas están expresadas en términos de corrientes, bueno, densidades de corrientes libres, ¿sí? Y de distribuciones de cargas libres. Bueno, esta es la de Gauss, esta es la de Gauss para el magnetismo, esta es la ley de Faraday y esta es la ley de Ampère-Maxwell. Ya con el campo, ya no con el campo de intensidad magnética, sino con el campo de inducción magnética. Y estas son las relaciones constitutivas para un medio lineal. Otro fenómeno que es muy importante para nosotros en nuestro proyecto es el efecto Joule. El efecto Joule es como tal el fenómeno físico que se produce o que se genera en un proceso de conducción debido al choque inelástico de los portadores de carga. Entonces, si uno asume que el material que uno es con el que está trabajando es óhmico, no hay cambios de energía potencial a lo largo de todo el sistema. Pero debido a los choques de los portadores de carga, sí va a haber cambio de energía cinética y va a haber una pérdida de energía por dichos choques. Entonces, para una forma de cuantificar esas pérdidas,
Entonces, esto uno lo puede hacer enfocando la primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica nos dice que la variación del calor o la razón a la cual el calor se emite va a ser igual a la razón a la cual se realiza trabajo. Entonces, la variación, la razón a la cual se realiza trabajo es efectivamente la razón en el tiempo a la cual el campo eléctrico, ¿sí? El campo eléctrico genera o realiza trabajo sobre cada una de las partículas, pues para moverlas. Ahora, eh, pues la derivada de la posición pues es la velocidad y la velocidad por la carga es la densidad de corriente. Entonces, efectivamente, gracias pues, bueno, siendo la primera ley de la termodinámica, uno llega a que la potencia emitida por el conductor en un proceso de conducción por pérdidas de Joule, si le conoce así, es igual al cuadrado de la corriente por la resistencia. Ahora, si bien el fenómeno que más lleva la parada, por decirlo así, en el proceso de calentamiento por inducción electromagnética son las corrientes de Foucault. Las corrientes de Foucault, que a veces hasta se le conocen corrientes parásitas, se puede entender como lo siguiente. Tenemos aquí una distribución de corriente, ¿sí? Ella genera un campo magnético según las líneas de campo, las líneas de la densidad, pues sería un campo magnético que entra en la pantalla, ¿sí? Entonces aquí exponemos un pedazo de material, el cual efectivamente pues las líneas de campo magnético generadas por esta distribución pues van a ser entrando también. Ahora, ese campo magnético es variable en el tiempo. ¿Por qué? Pues porque esta distribución lo permite. Así es. Y pues ya por lo que hemos visto, ley de Faraday, ley de Ampère-Maxwell, ese campo magnético genera un campo eléctrico en el material. ¿Sí? Ahora, ese campo magnético, como la única forma es que sean líneas cerradas, debido a la forma del campo magnético. Y bueno, por la ley de Ohm, efectivamente uno corrobora eso de que las líneas son cerradas. Ahora, es muy importante esto, ¿por qué? Porque es que esa distribución de corriente inducida, ¿sí? O el campo eléctrico inducido, si se quiere ver así, generan torques, generan fuerzas, generan el material. Todo como este mix, todos estos fenómenos produce calor de Joule, precisamente, por los choques de los portales de carga y el material pues efectivamente se calienta. Entonces, una forma de cuantificar dicho calentamiento es esta expresión que está acá. Esto es un promedio de ensamble, un promedio temporal, ¿sí? Del calor que se genera por corrientes de Foucault, del calor de Joule que se genera por corrientes de Foucault, y básicamente pues es el producto punto entre, aquí pues es la parte real, ¿sí? Porque este ya es el campo. Entre las partes reales del campo eléctrico inducido y la densidad de corriente inducida. Integramos en el tiempo e integramos en el volumen y eso nos da una cuantificación de qué tanto calor se está emitiendo o se está generando en el material. Efectivamente, pues eso es un medio lineal, o sea, es un modelo muy perfecto. Bueno, el modelo teórico. Este se separa en cuerpo semiinfinito de un material homogéneo y en el cuerpo semiinfinito de un material ferromagnético. Entonces, en este primero vamos a hablar del calentamiento por inducción. Entonces, en la descripción de la propagación de una onda electromagnética, nosotros, bueno, está en un cuerpo eléctricamente conductor, vamos a tener que considerar un cuerpo metálico, ¿sí? El cual es semi-infinito y se extiende a lo largo del eje X, Y y Z. ¿Sí? La onda electromagnética se propaga en la dirección de Y, como se ve. Entonces, la solución analítica de las ecuaciones de Maxwell en la materia son suficientes para entender adecuadamente el fenómeno electromagnético de inducción, pero vamos a hacer unas suposiciones, unas restricciones eh, en estas pues para desarrollarlo, ¿no? Entonces, entre estas suposiciones se encuentra que la densidad de corriente es mucho mayor que el cambio temporal del desplazamiento y que la divergencia de la densidad de corriente va a ser igual a cero, ¿no?
Como es un medio homogéneo, sus propiedades de resistividad eléctrica y la permeabilidad magnética son constantes, y a la corriente del inductor ser sinusoidal se tendrá que los campos eléctrico y magnético son constantes. Bueno, también serán sinusoidales, qué pena. Entonces, con un poco de cálculos podemos llegar a esas expresiones, ¿no? Podemos llegar al campo magnético de esta forma, y que por medio de la ley de Ampère podemos pues encontrar el campo eléctrico, ¿no? Entonces fijémonos de estos dos términos, ¿sí? En las dos expresiones. El primer término al aumentar y disminuirá, y el segundo al aumentar y aumentará. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuál es su significado? Ese término me da información de la atenuación de la onda, ¿no? Entonces este primer término me habla de la onda incidente y este segundo término me habla de la onda reflejada. Entonces en nuestro plano semifinito no tendremos una onda reflejada, así que pues simplemente este término se va y nuestros campos quedarán descritos de esta forma. También podemos definir el coeficiente de amortiguamiento de esta forma, y al reemplazarlo en nuestras ecuaciones de Maxwell me queda definido así. Mis ecuaciones de Maxwell, ¿no? Ok. Entonces, estas fórmulas físicas me dicen que qué pena, me dicen que la amplitud del campo eléctrico y magnético decrece exponencialmente, y como la penetración de la onda electromagnética en el cuerpo conductor va a caer con una tasa de desintegración proporcional al factor de amortiguamiento, nosotros encontraremos que la penetración en el cuerpo de la amplitud decrecerá exponencialmente. ¿Listo? Entonces, en un medio metálico el campo electromagnético decae casi completamente en una sola longitud de onda que está vinculada a la profundidad de penetración. De esta forma. Y tenemos esta gráfica que me muestra la distribución de los valores instantáneos del módulo de la densidad de corriente, que es la número 1, esta de aquí, y la número 2 es como decae la amplitud. Bueno, y fijémonos que ya a prácticamente una longitud de onda ya no tenemos ninguna de las dos. Además, no solo la amplitud cambia a lo largo del grosor, lo que también puede ocurrir es que la corriente vaya en un sentido en una región del conductor y vaya en otro sentido en otra región del conductor. ¿Listo? Entonces, podemos definir la resistencia eléctrica total o la impedancia de la onda. ¿Cómo? Pues en la razón entre los dos campos, de la magnitud de los dos campos, y así nosotros podemos encontrar que esta impedancia está definida de esta forma. Es decir, la resistencia y la reactancia son iguales. Y nada, con ello puedo definir el factor de potencia del cuerpo metálico semi-infinito, ¿no? Que va a tener este valor. Que este es importante porque es el valor que me da información de cómo se va a calentar nuestro cuerpo. Entonces, el vector de flujo de energía, que es el vector de Poynting, definido de esta forma, vamos a reemplazar nuestros campos en él, nuestros campos anteriormente obtenidos, y así tener una expresión con la cual puedo describir el flujo de energía en todo momento, ¿no? Este vector tiene una parte real y una imaginaria. La de nuestro interés es la parte real. ¿Por qué? Porque esa parte real es la que proporciona la energía activa que se transformará finalmente en calor en el metal, ¿sí? Que se define de esta forma. Y nada, eso será. Previamente estudiamos los cuerpos no magnéticos en el fenómeno de calentamiento por inducción. Ahora es el turno de observar cómo la magnetización afecta este fenómeno. Como vimos en un estudio previo, los campos electromagnéticos no eran afectados cuando el cuerpo era no magnético, igual de cantidades como la impedancia y la reactancia. Ahora, en cuerpos ferrosos, usualmente sobre temperaturas entre los 700 y 1250 grados Celsius, la resistividad aumenta de 2 a 7 veces más. Por otro lado, la permeabilidad relativa disminuye de 5 a 1000 veces, además de
Además que la permeabilidad es función de la intensidad de campo magnético. Una mejor representación del fenómeno ocurrido en el proceso de calentamiento por inducción y resistencia de una pieza de trabajo ferromagnética a temperatura final sobre la transición magnética, es decir, sobre el punto de Curie, es en 3 pasos. Estos pasos o etapas corresponden a la etapa fría, una etapa intermedia y una etapa caliente, donde cada etapa está caracterizada por una distribución diferente de fuentes de calor sobre la sección transversal de la pieza de trabajo. En la etapa fría, el cálculo puede realizarse mediante el modelo electromagnético de un conductor semi-infinito. Esto quiere decir que con un valor constante de resistividad igual a su valor en la temperatura de 650 grados Celsius. En cuanto a la permeabilidad relativa, depende de la intensidad local del campo. Por ende, esta depende de la posición en Y del campo magnético, es decir, que la permeabilidad relativa es una función de la posición en Y. Ahora, la fase intermedia empieza cuando la superficie de la capa de un grosor determinado H está por encima de una temperatura de Curie, que estamos hablando de alrededor de 750 grados Celsius, mientras que las partes internas están por debajo de esta temperatura, lo que quiere decir que la temperatura decrece con la distancia medida de la superficie. Como consecuencia, la resistividad y la permeabilidad relativa varían punto a punto. La fase intermedia puede ser representada esquemáticamente como 2 láminas. Entonces imaginemos como 2 láminas en donde el modelo electromagnético utilizado es diferente. Para la lámina superficial está caracterizada con una resistividad constante. Estamos hablando de aproximadamente en el orden de 10 a la menos 6 ohmios por metro, mientras que la permeabilidad relativa es igual a 1, es decir, la tomamos como si fuese un material que no fuese no magnético. Por otro lado, la segunda capa, las propiedades del material de la segunda capa sí empiezan a variar. Entonces, la resistividad sigue siendo una constante, sin embargo, es una constante diferente a la anterior. Estamos hablando de 6 a 6.5 por 10 a la menos 7 ohmios por metro. Mientras que la permeabilidad relativa, como mencionamos anteriormente, va a variar en función de la posición en Y. Finalmente, para la etapa caliente, ya la temperatura está justo sobre la frontera de la temperatura de Curie. Por lo tanto, es posible considerar el cuerpo calentado como homogéneo. Por lo tanto, las propiedades del material van a permanecer constantes, pero sobre el punto de Curie. Basándonos en las siguientes suposiciones, vamos a construir una solución para el problema en cuerpos magnéticos. La curva real de magnetización en función de la intensidad de campo magnético se presenta en la gráfica de la izquierda. Ahora, la suposición que se realiza es que vamos a aproximar esta curva a como la gráfica que se muestra en la parte derecha. Esta corresponde a una función parabólica a trozos, donde la expresión para esa función es aproximadamente esta. Ahora, ya que experimentalmente o en la práctica se muestra que el campo magnético o la intensidad de campo magnético es mucho mayor a la intensidad de campo magnético en un punto crítico, es decir, sobre este, entonces los n's en esta expresión tienen que estar entre 4 y 20. La permeabilidad magnética va a ser expresada en términos de la magnetización del primer armónico y la intensidad de campo magnético para el primer armónico. De esta manera vamos a quitar su dependencia en función del tiempo. La función de la permeabilidad magnética, cuando la intensidad del campo magnético es mayor que la del punto crítico, entonces la función de permeabilidad magnética debe incrementarse hasta un punto en el que empieza a decrecer. Mientras tanto, que cuando la permeabilidad magnética es menor que la del punto crítico, debería entonces esta función de permeabilidad relativa empezar a disminuir. Por lo tanto, la función que describe este comportamiento es de la siguiente forma, como se muestra aquí, donde la distancia y1 es la distancia medida desde la superficie y la distancia y, mientras la distancia y1 es la distancia desde la superficie hasta el punto donde corresponde el máximo de permeabilidad relativa. Una vez hechas estas par de suposiciones, podemos escribir nuestra ecuación diferencial de la siguiente manera, donde las soluciones para esta ecuación diferencial poseen esta forma. Y
sabiendo la forma del vector de campo magnético, podemos conocer la forma del vector de campo eléctrico. Por ende, también podemos conocer la forma de la distribución de la densidad de corriente para este sistema. Ahora, esta variable alfa, sub 1, está representada por otras dos variables más, en las cuales dependen todas de un parámetro n, que fue el que mencionamos anteriormente, al igual que este producto que tenemos aquí en la parte de arriba y en la parte inferior. Entonces, a continuación se muestra la influencia del parámetro n en las características de campo electromagnético en un material ferromagnético. Estos parámetros n mostrados en la gráfica corresponden a algunos materiales que se utilizan normalmente o comúnmente. Por ejemplo, cuando n es igual a 9.26 corresponde a una aleación de acero de cromo molibdeno. Cuando n es igual a 9.4 corresponde a una aleación a un acero usualmente utilizado en construcción. Mientras que hablamos cuando n tiende a infinito, es decir, estamos hablando de un caso ideal, estamos hablando de materiales ferromagnéticos con magnetización ideal, es decir, que su magnetización puede ser descrita como una función escalón. Ahora vamos a realizar la simulación del circuito que estudiamos para poder estudiar el fenómeno de calentamiento por inducción. Esta simulación la realizamos en un programa, en un software libre llamado LT Space. El circuito corresponde al que estamos viendo a continuación en la figura, el cual está compuesto por dos resistencias de 235 ohmios, dos resistencias de 100 ohmios, dos inductores de 31 microhercios, un inductor de 84 milihercios y una fuente de 15 voltios. Por otra parte, las componentes importantes de este circuito son dos transistores y RF3205. En la simulación se midió el voltaje en el inductor, para el cual observamos cómo efectivamente el voltaje oscilaba con una amplitud máxima de aproximadamente 45 voltios. Se realizó la transformada de Fourier a este resultado para obtener la respuesta en frecuencia, en la cual el primer pico corresponde a la frecuencia de resonancia. Este pico está en aproximadamente 16.6 kHz y para corroborar eso también se observó se midió cómo era la corriente en el inductor, para la cual también se observó cómo oscilaba con una amplitud de aproximadamente 6 amperes o un poco más de 6 amperes. Finalmente, para corroborar cómo era la frecuencia, se realizó la transformada de Fourier y se observó cuál era la frecuencia de resonancia, la cual efectivamente coincidía con la frecuencia de resonancia del voltaje. Finalmente, este resultado muestra cómo efectivamente el circuito consta de un tanque resonante, el cual hace que la corriente oscile de esta manera. Si tenemos una corriente oscilante, quiere decir que el campo magnético generado por esta corriente va a ser un campo que oscila en función del tiempo. Por último, se dan las conclusiones sobre el estudio realizado. Se puede concluir a partir de la simulación del circuito que este circuito de calentamiento por inducción principalmente está compuesto por un tanque resonante, donde los otros subsistemas trabajan para permitir la oscilación del tanque resonante, y además que este circuito, si se desarrolla, sí podría funcionar para aplicaciones de calentamiento por inducción. Es también posible hacer un análisis analítico de este fenómeno tomando las aproximaciones mencionadas como la de un cuerpo semi-infinito, la cual es una aproximación bastante grande, pero se considera que de todas formas sirve para dar una primera vista al entendimiento de este fenómeno. Además, también se puede concluir que el modelo de cuerpo ferromagnético semi-infinito para el cálculo de la densidad de corriente y los campos en piezas de trabajo sólidas proporcionan valores idénticos para calentamiento por inducción y calentamiento por resistencia. Además, la densidad de corriente obtenida por la aproximación parabólica disminuye desde la superficie hasta el núcleo con una ley lineal, diferente a lo obtenido si, por ejemplo, se considera la permeabilidad relativa como constante. Esto muestra la importancia del parámetro permeabilidad relativa en este tipo de estudios.